Hola, muy buenas noches, soy Paulina Mercado. Bienvenidos a Periférico 1313. Hoy hablaremos de la transición del IFE al INE. Durante buena parte del siglo XX, las elecciones en México las organizaba el gobierno a través de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que en 1973 se convierte en la Comisión Federal Electoral. En 1990 se funda el Instituto Federal Electoral, el IFE, aunque en su primera etapa lo encabeza el secretario de Gobernación. Pero en 1996 el IFE se convierte en un órgano autónomo e independiente y el gobierno federal deja de tener presencia en su integración. A partir de este año son consejeros electorales quienes toman las decisiones centrales en materia electoral. En enero de este año, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó una reforma electoral que dispone la sustitución del IFE por un Instituto Nacional Electoral, el INE, con 11 consejeros electorales. Los dejo con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. Bienvenidos. Muchas gracias, Paulina. Luis Carlos, buenas noches. Hola, José Antonio. Nos acompaña Benito Nasif, consejero electoral del IFE, y vamos a hablar un poco sobre la transición del IFE al Instituto Nacional Electoral. Ustedes han sido muy insistentes en que es un proceso difícil y complicado y han hecho notar a los partidos que para la Constitución y el buen funcionamiento del INE tienen que estar ya las reglas secundarias. Se está discutiendo, hay desacuerdos entre los partidos, hay una fecha límite que es el 30 de abril. ¿Qué dificultades ven ustedes en esta transición entre el IFE y lo que será el Instituto Nacional Electoral? Hola, José Antonio, buenas noches. Luis Carlos, Hola, gracias por la invitación. Bueno, todo cambio, desde luego, conlleva riesgos. Y una de las primeras cosas que los consejeros electorales del IFE, los 4 consejeros electorales, la consejera Marván, el consejero Lorenzo Córdoba, el consejero Baños y yo, tratamos de hacer desde un principio es alertar sobre estos riesgos y sugerir medidas a los legisladores que pudieran reducirlos, ¿sí? Y en reuniones que tuvimos con la Cámara de Diputados, con el Senado, también con la Secretaría de Gobernación, lo que tratamos de explicar es que una vez que se aprobó la reforma constitucional, se había entrado por una ruta con plazos muy cortos, muy estrechos, con muy poco margen de maniobra para hacer una transición del Instituto Federal Electoral al nuevo IFE. Y señalamos que lo primero que había que hacer era integrar el INE, porque ese es el acto jurídico que dispara y que habilita a las instituciones a operar la reforma. Y que, desde luego, el siguiente paso, igualmente indispensable, era aprobar la legislación secundaria, que si estas cosas no se cumplían, podríamos tener escenarios muy difíciles de muchísima incertidumbre jurídica de cara a los procesos electorales que inician en los próximos meses. Benito, afortunadamente creo que la Cámara de Diputados rectificó y les extendió una invitación para que ustedes sigan siendo consejeros electorales, entre ellos tú. Y eso me parece muy correcto y me da mucho gusto. Tú hace algunas semanas escribiste algo así como: el INE nace deprisa, plagado de ambigüedades e inconsistencias, más como una imposición que como un cambio respaldado por la opinión pública. Dijiste incluso que podía ser un salto al vacío. Mi pregunta es, tú que seguirás siendo consejero electoral y qué bueno por la institución, ¿cómo poder desempeñar el cargo de consejero electoral cuando tú mismo crees que este nuevo modelo es un modelo que tiene muchos riesgos? Bueno, cuando escribí ese artículo al que te refieres en el periódico, creo que era el momento de lanzar la advertencia, porque se estaba aprobando la reforma constitucional apenas en el mes de diciembre. Sí.
iniciaba todo su recorrido por las legislaturas estatales. Anticipábamos que eso no iba a terminar hasta muy entrado y quizás la parte final de enero, y que con esos tiempos tan cortos, ¿sí? Pues era necesario, yo creo, consideramos los consejeros, y estoy convencido de que fue lo correcto, llamar la atención de la opinión pública y convocar a los legisladores, a los partidos políticos a trabajar rápidamente en reducir esas ambigüedades, esos riesgos. Hoy en perspectiva, ya que se conoce lo que se conoce, ¿tú crees que el nuevo modelo electoral de la reforma fortalecerá la democracia mexicana y que el método de centralización es algo que contribuirá a generar un voto más auténtico, más libertad en el sufragio? ¿Te gusta a la larga esto que acontecerá en la reforma electoral? Pues mira, yo creo que la reforma constitucional es un hecho ya. Es parte de nuestra Constitución y que estamos ya en una etapa subsecuente que corresponde a los cambios legislativos que ya especifican las medidas, y lo dijimos en su momento y lo seguimos repitiendo ahora, que en esos cambios legislativos que se están ahora cocinando en las cámaras del Congreso, existe una gran oportunidad de restituir la certidumbre que una reforma constitucional tan grande como la que se aprobó necesariamente resquebraja. Y creo que, bueno, pues ahora ya contamos con iniciativas que han presentado los partidos políticos, particularmente el PAN, el PRD y el PRI, y podemos ver con más claridad las implicaciones de las medidas que estaban en la reforma constitucional. Entonces yo creo que México no puede darse el lujo de fallar o de retroceder, ¿sí? Y que tenemos que, pues, todos trabajar para que esto funcione, ¿sí? Y creo que con los cambios legislativos adecuados y oportunos, con la intervención de una autoridad administrativa que aporta su experiencia y sus conocimientos, y un tribunal electoral que también tiene todo un conjunto de resoluciones, sentencias, precedentes, creo que podemos hacer que esto funcione y que se consigan los objetivos que los autores de la reforma se plantearon al aprobarla, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el principal reto, el mayor desafío en todo caso que enfrentará el Instituto Nacional Electoral, y por dónde tendrían que venir las reformas secundarias todavía en discusión para que realmente se pueda salvaguardar ese reto, salir adelante con éxito en ese reto, en ese desafío que tú veas en el INE? Bueno, principalmente la reforma plantea un nuevo modelo de relación, José Antonio, entre la autoridad electoral nacional, que hasta ahora ha sido federal, y las autoridades electorales locales. Dejamos el modelo que empezó en 1996, cuando en aquella reforma empezaron a nacer institutos electorales locales autónomos, es decir, ya no estaba el secretario de gobierno, el gobernador involucrado en la organización de las elecciones, sino se le delegaba a un órgano autónomo que era nombrado por mayorías calificadas en las legislaturas estatales. Esto significa la reforma, la creación del INE, un nuevo modelo, y ahora las autoridades electorales locales serán nombradas directamente por el Instituto Nacional Electoral y, por lo tanto, haces de la autoridad nacional corresponsable, copartícipe en la organización de las elecciones locales. Esto es completamente nuevo y para mí ahí reside el principal reto que tendrá el nuevo instituto. Benito, si tú hubieras sido el redactor de la propuesta de reforma electoral, ¿habrías hecho algo semejante a lo que se hizo o habrías planteado un nuevo modelo? Pues mira, la historia de nuestro país, Luis Carlos, y la historia de nuestras instituciones electorales son instituciones que surgen como soluciones a problemas concretos, respaldados por el consenso de los partidos políticos. Y la historia de nuestras instituciones electorales es la historia de la evolución de esos consensos, que van cambiando con el tiempo, que van aprendiendo de la experiencia y van
conformando una agenda distinta conforme pasa el tiempo. Entonces, una sola persona no puede sustituir, digamos, a la colectividad de actores políticos que necesariamente deben formar parte de la construcción de esos consensos. El consenso político que permitió la reforma política, la reforma electoral de 2013, ¿crees que ese consenso coyuntural, que no necesariamente responde a lo que el país necesita, crees que ese consenso y esa reforma harán que en 10 años, cuando te invitemos a este programa, José Antonio y yo, nos digas, gracias a esa reforma de 2013, hoy tenemos una mejor democracia? Pues mira, hay un mandato, hay un objetivo en la reforma que me parece a mí que es un objetivo legítimo y que es el de homogeneizar en todo el país la administración electoral, que los estándares de administración electoral que hoy conocemos, que existen sobre todo a nivel federal y también en algunas entidades federativas, pues sirvan para elevar los estándares que vemos en otras entidades federativas que se quedaron un poco rezagados. ¿Sí? Y si se consigue ese objetivo, creo que dentro de 10 años, si tenemos otra vez esa entrevista... Vas a estar como nuestro invitado. Podemos decir con confianza y con satisfacción que se consiguieron los objetivos que se plantearon. Y esperemos que así ocurra, claro, por el bien de México. Finalmente, quisiera preguntarte, Benito, 2015 está muy cerca y tú mismo dijiste y varios consejeros han dicho que 17 procesos electorales y sin las leyes en marcha constituye un riesgo para la organización de esas elecciones. Es correcto, sí. ¿Vamos a tener buenas elecciones en 2015? Depende de si hay leyes a tiempo. Pues mira, yo creo que esa es una condición necesaria para darle certeza y tranquilidad, ¿sí?, a la organización de esos procesos electorales, tanto el federal como los 17 procesos electorales locales. Hay muchos actores que están involucrados en llevar, digamos, este barco a buen puerto, pero si conseguimos terminar el mes de abril con la legislación secundaria aprobada, yo creo que se estará entonces dando un paso muy importante para conseguir ese objetivo. Benito, te deseamos mucho éxito en tu paso por el IFE, que has terminado en la primera fase. Los próximos años, qué bueno que estás ahí. Benito, yo creo que es un gran consejero electoral, era un gran académico, ahora un consejero, y que salga todo muy bien. Y muchas gracias por habernos acompañado. Continuamos. Uno de los mayores legados del IFE a sus 23 años de historia es la creación del padrón electoral y la emisión de una credencial con fotografía para una mejor identificación de los votantes. Actualmente, más de 77 millones de mexicanos cuentan con una credencial para votar y se tiene una cobertura nacional de aproximadamente 96%. A mí me parece que el mayor problema que va a enfrentar el nuevo Instituto Nacional Electoral es la cuestión que tiene que ver, que es lo más novedoso de la reforma, de cuándo va a atraer elecciones locales y cuándo va a delegar, en todo caso, alguna otra facultad. Yo creo que ahí es donde va a haber mayores tensiones, mayores dificultades, y los consejeros, incluyendo a Benito, que nos acaba de acompañar, han insistido en que, así como está planteado en la reforma constitucional, esto es un grado de discrecionalidad muy grande que le están dando a la institución central, ahora el INE, para intervenir o no intervenir en las elecciones locales, y que incluso conflictos que son estrictamente regionales puedan atraerlos y complicar todo el panorama electoral. Eso dependerá en todo caso de cómo venga detallado en la ley secundaria las condiciones e incluso los tiempos de cuándo y bajo qué condiciones tú puedes atraer un conflicto local al INE o no. Así es, yo creo que el INE es una extensión del IFE, y yo creo que lo van a hacer lo mejor que puedan. Yo creo que el IFE o nuevo INE va a restituir, y ese verbo lo usó Benito, dijo, vamos a restituir, como diciendo, vamos a tapar todos los parches y ambigüedades que la nueva legislación electoral inevitablemente, José Antonio, va a tener. Así que yo creo que ante una legislación que yo creo que es incorrecta,
El INE va a tratar de llevar el barco por el mejor camino y yo creo que lo va a sacar avante las elecciones. La pregunta sigue siendo si en 10 años en este programa vamos a poder decir que gracias a esta reforma y al tránsito del IFE al INE tenemos una democracia mejor. Yo creo que ese cambio vendrá por otro lado, no necesariamente por la creación del INE. Muchas gracias por habernos acompañado en una nueva emisión de Periférico 1313. Buenas noches. Entre los muchos compromisos que asumió el Pacto por México se cuenta la creación del seguro de desempleo. Ya existe a través de las AFORES, pero se trata de hacerlo mucho más amplio. El desempleo alcanza a millones de mexicanas y mexicanos, solo que no encuentran cómo financiarlo. Una idea es que se modifique la ley del Infonavit para que se pueda disponer de un fondo que existe por 190,000 millones de pesos, propiedad de millones de trabajadores que alguna vez cotizaron, pero dejaron de hacerlo. No parece una buena idea. Quieren tapar un agujero abriendo otro. Ese dinero tiene dueño. Ya está comprometido para el pago de pensiones, aunque los cotizantes hayan dejado de cotizar. El fondo se creó para pago de pensiones, entiéndanlo, no para financiar el seguro de desempleo. Subieron los impuestos, debería haber dinero suficiente para cumplir con las promesas.